Dicen que los fantasmas se quedan donde mueren, pero ¿qué pasa cuando deciden quedarse en tu casa, entre tu familia, observándote cada noche? Esta es la historia más aterradora que marcó a una familia entera y que hasta hoy sigue causando escalofríos. Si te atreves, quédate hasta el final y descubre por qué nadie quiere volver a pisar esa casa. Nadie esperaba que creyeran en todo lo que aquella familia iba a contar, pero estaban agradecidos por la atención. Según lo que habían escuchado y leído, muchos dicen que los fantasmas suelen permanecer atados a un lugar específico, el sitio donde vivieron o el lugar donde murieron. Casi todos, en algún momento, han escuchado la historia de alguien que se muda y se topa con la presencia de un espíritu. Por alguna razón, los vivos siempre se sienten como invasores, mientras que esas entidades parecen ser los legítimos habitantes. Más allá del miedo, existe una extraña empatía hacia ellos, como si se quisiera pensar que no tienen malas intenciones. Pero en esta historia las cosas fueron distintas, mucho más extrañas. Lo que la familia iba a vivir no se podía explicar fácilmente. Todo comenzó poco más de 2 años atrás, y aunque cada integrante lo recuerda de manera diferente, para el narrador el inicio quedó marcado en un momento específico, un domingo por la noche. Se preparaban para ver una película en casa. El padre, gran aficionado al cine, aún conservaba viejas cintas en VHS de los videoclubes que tuvo hasta 2005, cuando dejó de ser redituable. Ese día, los hijos habían elegido la gente detrás de las paredes. Apenas llevaban unos minutos de proyección cuando algo interrumpió la rutina. Una vocecita cantando La Estrella Azul, la canción de Pinocho. Al principio no lo notaron, pensando que era parte de la película, pero pronto se dieron cuenta de que no provenía de la televisión. El padre detuvo la cinta, confundido, y con voz temblorosa dijo: ¿Quién está aquí? Comenzó a revisar la casa, cuarto por cuarto, habitación por habitación. En la voz de aquel hombre había algo que aterraba más que la situación misma. Instintivamente todos supieron que no era algo bueno. Nadie debería asustarse por el canto de una niña, salvo cuando en la casa no hay ninguna. Cuando revisó el último rincón, el canto se detuvo de golpe. Desde aquella noche, ninguno de los presentes pudo volver a escuchar la canción sin estremecerse. Ni siquiera el padre quiso volver a proyectar Pinocho o aquella película. Intentaron fingir normalidad, reanudando la película como si nada hubiera pasado, pero en el fondo sabían que algo se había roto. Algo había cambiado para siempre. Hasta las palomitas le supieron amargas esa noche. Un par de días más tarde, un grito desgarrador los despertó a todos. Era la madre, presa de un terror incontenible. El padre trataba de calmarla, abrazándola con fuerza. Los hijos corrieron hasta la puerta del dormitorio y vieron a la mujer llorando, descompuesta. El padre los envió al cuarto de la abuela, en el segundo piso, una habitación que se mantenía intacta desde la muerte de la anciana. Era el único cuarto sin ventanas, y por eso mismo, más seguro. A la mañana siguiente supieron la razón del grito. La madre había tenido una pesadilla, soñaba con aquella primera noche del canto, pero en el sueño estaba sola, buscando desesperada por toda la casa a esa niña invisible. De pronto, un grito sobrehumano la sacudió, como si viniera desde dentro de su propia mente. Despertó gritando, y frente a ella, en la ventana de la habitación, había un rostro, una niña sin ojos, flotando, sonriendo de oreja a oreja. El padre, al abrir los ojos, también la vio. Y aunque intentó convencer a su esposa de que no había nada, supo que lo que ambos habían presenciado era real. Desde esa noche, algo había decidido instalarse en su hogar. Algo que no era una niña, y que no tenía intenciones de marcharse. La familia comenzó a vivir bajo un constante estado de tensión. Los problemas económicos se sumaban a un nuevo temor, la certeza de que no estaban solos en aquella casa. Las tardes eran tranquilas, pero apenas caía la noche, el ambiente se volvía insoportable.
La entidad, cada vez menos tímida, comenzaba a manifestarse con mayor frecuencia. El hijo mayor la vio por primera vez cuando se dirigía de la sala al comedor, cargando su computadora portátil. Tenía la costumbre de poner la televisión como ruido de fondo mientras trabajaba, y de reojo notó algo blanco sobre la mesa. Se detuvo en seco. Una risa le heló la sangre. Allí estaba, una figura con la apariencia de una niña de vestido blanco, sentada sobre la mesa como una gárgola, encorvada, con las rodillas recogidas y las manos juntas, frotándolas como un insecto. Lo más perturbador era la sonrisa, amplia, inquietante, inhumana. El muchacho juraba que, al levantarse, aquella cosa creció hasta alcanzar el techo, agachando la cabeza para no chocar con él. Paralizado, solo atinó a gritar el nombre de su madre. Su hermana acudió corriendo, pero la figura ya había desaparecido. Ese detalle, gritar el nombre de su madre, se volvió un reflejo en él. Cada vez que el pánico lo invadía, buscaba a la figura materna, aun cuando ella ya no estaba presente. Con el tiempo, las apariciones se hicieron más agresivas. La madre comenzó a deteriorarse. Lo que al principio eran insomnios y pesadillas, pronto se convirtió en un tormento constante. La entidad se presentaba frente a ella con la forma de una niña de rostro envejecido, a veces sin ojos, otras con la piel en estado de putrefacción, pero siempre con la misma sonrisa macabra. 3 meses después del inicio, la situación fue insoportable. La mujer, consumida por la desesperación, tomó la decisión más trágica. Se quitó la vida en el único cuarto donde aquella cosa nunca entraba, la habitación de la abuela. Fue su hija quien la encontró. El padre recibió la noticia de los paramédicos. Había muerto apenas unos minutos antes de que llegaran. Durante meses, ocultó un detalle a sus hijos. La puerta de la habitación estaba trabada desde adentro, y al abrirla, su hija había sentido como alguien empujaba desde dentro, mientras se reía. Esa misma risa, burlona, resonó toda la noche, como si la entidad celebrara su victoria. La familia quedó rota. La madre había sido consumida poco a poco por algo que nadie sabía nombrar. Y aunque los vecinos y parientes quisieron atribuir su muerte a la depresión o al dolor personal, ellos sabían la verdad. Esa cosa los estaba destrozando desde adentro. Tras la muerte de la madre, la familia quedó marcada por el miedo y la soledad. Aquella entidad no se detuvo, por el contrario, pareció fortalecerse. La hija se convirtió en su objetivo favorito. Las cosas comenzaron a moverse dentro de la casa. Una tarde, al regresar de visitar a unos amigos, encontraron el diario personal de la joven abierto, sus cartas y recuerdos regados por todas partes. Una de sus muñecas apareció en el cuarto del padre, aunque había estado guardada en un armario cerrado. Era como si alguien hubiera revisado sus pertenencias, manoseado sus objetos más íntimos y los hubiera dejado sucios y fuera de lugar. La muchacha lloraba desconsolada mientras trataban de reorganizar todo. En ese momento, el padre bajó por una escoba y un recogedor para limpiar algunos vidrios rotos, pero regresó pálido, con algo entre las manos, el vestido de primera comunión de su hija. Había visto ese vestido flotando de pie en medio de la sala, como si alguien invisible lo llevara puesto. Al encender la luz, cayó al suelo, desprendiendo un olor nauseabundo, un hedor a carne podrida que impregnó el ambiente. La familia se sentía atrapada. Cambiar de casa no era opción, esa era la vivienda heredada de la madre, el único lugar que tenían. Decidieron resistir, convencidos de que no abandonarían su hogar por culpa de esa presencia. Rezar tampoco parecía ayudar. Cada vez que las mujeres de la casa oraban, aquella cosa se burlaba de ellas, como si encontrara diversión en su desesperación. Aún así, el padre buscó ayuda y contactó a un sacerdote amigo de la familia. El sacerdote llegó acompañado de una anciana llamada Doña Carmen, colaboradora de la iglesia. Realizaron una bendición por toda la casa, con oraciones en español y en latín. Luego se marcharon,
creyendo que bastaría. Esa misma noche, ya muy tarde, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen, que pedía entrar de nuevo. Le ofrecieron café y ella los escuchó con atención. Por primera vez, alguien fuera de la familia parecía creerles realmente. Entre lágrimas, le contaron todo lo que habían vivido desde aquella primera noche. La anciana se mostró seria, pero serena. Les aconsejó ser fuertes y mantenerse unidos. Prometió regresar al día siguiente. Cumplió su palabra y llegó acompañada de un sacerdote retirado, un hombre muy mayor, pero cuya presencia transmitía paz. Escuchó con atención cada detalle y se preocupó al saber que la entidad había logrado detener físicamente una puerta. «Eso no es común», dijo con voz grave. «He visto muchas cosas, pero pocas con tanto poder». Ese día se quedó en la casa, rezando y acompañándolos hasta la noche. Al marcharse, reconoció que ya no tenía la fuerza suficiente para enfrentar directamente a una entidad así, pero prometió regresar cada mes a bendecir la casa y ayudarlos en lo que pudiera. La familia se sintió aliviada, aunque solo por 3 días. Luego, todo volvió a comenzar. Y esta vez, la situación sería aún peor. El alivio duró poco. Apenas 3 días después, la calma fue interrumpida. Una noche, mientras la familia visitaba a unos conocidos para distraerse, un vecino llamó al tío José Antonio, hermano de la madre fallecida. Desde la calle se escuchaban gritos que provenían de la casa, voces de dolor, llantos desesperados y, entremezcladas, carcajadas grotescas que helaban la sangre. Los vecinos, horrorizados, salieron de sus casas y se reunieron frente al portón, pero nadie se atrevió a entrar. Las puertas estaban abiertas y todas las luces encendidas, pero lo que se veía desde afuera eran sombras moviéndose de un lado a otro. La policía tardaba en llegar y el tío, desesperado, decidió actuar. Rompió una ventana y se adentró en la oscuridad. Los gritos cesaron de golpe. Los vecinos esperaron, tensos, hasta que al fin arribaron las patrullas. Los agentes forzaron la entrada y hallaron al tío inconsciente en el suelo. Lo sacaron en brazos y lo atendieron en una ambulancia. Cuando la familia llegó, encontraron a los vecinos agolpados en la entrada, todos con el mismo miedo reflejado en los ojos. El tío, aún temblando, los abrazó con una fuerza inusual. Entre sollozos, relató lo que había visto dentro. Contó que la casa estaba mucho más oscura de lo normal, como si la luz se hubiera extinguido por completo, aun siendo noche de luna llena. Subió al segundo piso siguiendo los gritos y allí, en la entrada del cuarto de la abuela, los vio. Una niña de rostro envejecido, sonriente, lo observaba. Le tomaba de la mano a una mujer muy alta, desnuda, con la piel colgando en jirones. La imagen era tan absurda como espantosa, la inocencia infantil unida a la decadencia absoluta. El tío intentó iluminar la escena con su celular, pero cuando lo encendió, ambas figuras ya habían desaparecido. Aún así, algo lo golpeó con fuerza en el estómago, arrojándolo al suelo. Creyó haber chocado contra un mueble, pero al tocarlo descubrió una masa blanda, húmeda, cubierta de cabello. Una risa aguda le confirmó lo imposible. Tenía entre las manos la cabeza de alguien o de algo. Antes de perder el conocimiento, lo último que escuchó fueron las carcajadas de la niña resonando en sus oídos. Cuando recuperó la conciencia, ya estaba en brazos de los policías. Lloró como un niño, convencido de que lo que había visto no pertenecía a este mundo. El padre, aún incrédulo, le preguntó qué lo había impulsado a entrar a esa casa en lugar de esperar ayuda. El tío respondió, con voz quebrada: «Porque entre los gritos, escuché la voz de tu esposa». Con el relato del tío, las dudas se disiparon. Aquella entidad no era una sola. La familia comenzó a contar varias presencias diferentes dentro de la casa. Entre ellas apareció una figura aún más aterradora, la mujer gorda. Su llegada quedó marcada en la memoria de todos.
Mientras el padre rezaba junto a la ventana de la habitación de la hija, escuchó algo caer en el techo. No era un simple golpe, aquel objeto comenzó a arrastrarse lentamente, como si algo pesado se deslizara sobre las tejas hasta detenerse justo encima del closet. El padre sintió una mirada clavada en el pecho, proveniente de la oscuridad. Colocó un espejo frente al armario, y en el reflejo lo vio, una mujer obesa, de cabello gris y enmarañado, que avanzaba hacia él con pasos violentos. Desde entonces, la mujer gorda se convirtió en una presencia constante. No bajaba al primer piso, pero sus pasos pesados y su respiración entrecortada resonaban por los pasillos cada noche. El simple hecho de escucharla bastaba para helarles la sangre. La hija trataba de aferrarse a momentos de normalidad. Un día, tras una jornada agradable en la escuela, volvió a casa sintiéndose feliz, incluso emocionada por reunirse después con sus amigas. Pero esa ilusión se quebró pronto. Al quedarse dormida, soñó con sus compañeros, con risas y vacaciones pasadas. De repente, la risa volvió. Esa misma risa burlona que parecía colarse incluso en sus sueños. Despertó de golpe y la vio, la mujer gorda, flotando sobre su cama, extendiendo los brazos hacia ella. La muchacha corrió despavorida hasta el restaurante de su tío y esperó allí hasta que llegaron sus familiares. Desde ese día comprendió que no importaba dónde estuviera, esas entidades podían seguirla a cualquier parte. Incluso en reuniones con amigos, creyó ver a la niña de rostro anciano observándola desde afuera, vestida con el traje de primera comunión. Fingió no verla para no parecerla rara, pero en el fondo supo que nunca volvería a estar segura. La confirmación llegó tiempo después, cuando un compañero de la escuela la llamó con tono serio. Había estado jugando a la ouija con unos amigos, entre bromas, hasta que algo se manifestó. Esa presencia les dijo exactamente dónde estaba ella en ese momento, y confesó que le gustaba vivir en su casa. Con el tiempo, las presencias dentro de la casa se multiplicaron. La familia aseguraba haber contado al menos 12 entidades distintas, la niña sin ojos, la mujer alta, la mujer gorda, y muchas más. Al principio, esas cosas parecían limitarse a asustarnos. Pero una noche todo cambió. Las entidades demostraron que podían tocarlos físicamente. El padre, después de conversar con sus hijos hasta tarde, bajó a la cocina para dejar su taza de café. En medio de la oscuridad escuchó un murmullo detrás de él, una voz que imitaba la de su hijo. Al voltear, no vio nada. Dio un paso más y sintió dos manos invisibles que lo empujaron con fuerza por las escaleras. El golpe fue brutal. La hija lo encontró tendido en el suelo, incapaz de moverse. Con la ayuda del hermano lograron pedir una ambulancia. En el hospital confirmaron que tenía un brazo roto y una grave lesión en la espalda. Ese accidente marcó un antes y un después. Ya no eran solo voces, sombras o risas, aquellas entidades podían lastimarlos de verdad. En medio de la desesperación, un joven apareció para ayudar. Se llamaba Martín, hijo de un viejo amigo del padre. Tenía una fe profunda y era parte de una familia mormona muy devota. Aunque al principio no creía del todo en la historia, decidió quedarse con ellos un fin de semana para darles apoyo. Martín llegó con buena disposición, intentando transmitir calma. Se sentó a platicar con los hermanos, escuchó al padre, y hasta bromeó un poco para aliviar el ambiente. Pero esa misma noche descubriría que lo que la familia contaba no eran exageraciones. Mientras charlaban en la sala, una risa extraña lo interrumpió. No provenía de ninguno de ellos. Fue un sonido burlón que se escuchó justo detrás de su espalda. Martín trató de ignorarlo, nervioso, pero pronto la risa se repitió, más clara y más cercana. La hija y el hijo se levantaron alarmados, convenciéndolo de cambiar de lugar. Él accedió a regañadientes, todavía incrédulo. Esa noche intentó dormir en un sillón de la sala. Los ruidos no tardaron en aparecer, pasos arrastrados,
voces lejanas y la respiración pesada de alguien escondido en el baño de visitas. Martín no estaba acostumbrado a aquello y, aterrado, decidió encender la linterna del celular para revisar. No encontró nada. Volvió a acostarse, pero apenas cerró los ojos, sintió que algo subía al sillón con él. De pronto, un dolor punzante en la cara, una mordida. No tenía dientes, pero sí encías frías y pegajosas que lo presionaron contra la piel. Martín gritó y rodó al suelo, encendiendo la luz. No había nadie, ni un solo rastro de lo que lo había atacado. Esa noche ya no volvió a dormir dentro. Buscó refugio en el carro, mirando aterrado como las cortinas del cuarto del padre se movían solas, como si alguien se asomara desde la oscuridad. La experiencia de Martín lo marcó profundamente. A la mañana siguiente, su rostro reflejaba un agotamiento imposible de disimular, como si no hubiera dormido en días. Evitó dar demasiados detalles, pero con el tiempo confesó que en la madrugada había sentido una presencia que lo observaba constantemente. Incluso desde el sillón donde trató de descansar, alcanzó a ver sombras moviéndose por la casa y la figura de una anciana inclinada sobre él. La familia comprendió entonces que ya nadie estaba a salvo. Lo que habitaba esa casa no solo se manifestaba en visiones, sino que podía atacar físicamente y a cualquiera. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Aunque algunos vecinos intentaban mostrar solidaridad, la mayoría se había distanciado. Evitaban pasar frente a la casa, cruzaban la calle para no mirar hacia adentro, e incluso dejaron de hablarles. El lugar se había ganado una reputación oscura en el vecindario. Todos sabían que algo terrible ocurría allí. La hija intentaba llevar una vida normal, pero era imposible. A veces creía que podía recuperar algo de alegría, un buen día en la escuela, el cariño de sus amigos, la ilusión de sentirse querida. Pero esas sensaciones eran efímeras, porque tarde o temprano las risas, los pasos y las apariciones volvían a recordarle la verdad. Una tarde, después de compartir con sus amigos y regresar sonriente a casa, la vio de nuevo. La niña de rostro anciano estaba observándola desde afuera, usando el vestido de primera comunión. Esa sonrisa grotesca le hizo entender que no importaba dónde estuviera ni cuánto fingiera, la maldición lo seguiría siempre. Poco después, llegó la confirmación final. Mientras cenaban en el restaurante del tío, la joven recibió una llamada inesperada de un compañero de escuela. Con voz nerviosa, le contó que había jugado a la ouija con unos amigos y que algo se había manifestado. Esa presencia no solo les habló, sino que dijo exactamente dónde estaba ella en ese instante, y les confesó que disfrutaba vivir en su casa. La familia ya no tenía dudas, estaban completamente invadidos. Con el padre lesionado y cada vez más débil, y la hija al borde del colapso, la decisión fue inevitable. Harían lo que fuera necesario para mudarse. Quizás no podrían escapar de todo, pero al menos abandonarían aquel lugar que se había convertido en un infierno. Antes de irse, quisieron agradecer a quienes les habían brindado apoyo, Doña Carmen, el padre Max, Martín, y a las pocas personas que se atrevieron a entrar y a creer en ellos. También agradecieron a quienes, desde fuera, habían escuchado su historia y les habían ofrecido palabras de aliento. La familia terminó reconociendo que no buscaban compasión, ni convencer a nadie de lo ocurrido. Solo querían paz. Querían una noche de descanso como antes, aunque fuera una sola. Y así, con la voz quebrada y la esperanza casi extinguida, compartieron su último mensaje. Si no vuelven a saber de nosotros, es porque al fin encontramos nuestro final feliz. Gracias por escucharnos. Gracias por creer. Si esta historia logró ponerte la piel de gallina, te invito a suscribirte a Ecos de lo Oculto, donde cada semana traemos relatos que desafían la realidad y encienden el miedo más profundo. Activa la campanita para no perderte el próximo relato, porque lo que viene será aún más aterrador.